¿Conoce el Glasgow más oscuro? Pues bienvenido a Dina Bifia, la Escocia oscura en español. Pues bienvenido a Dinavifia, la Escocia oscura en español. Este es el segundo capítulo de la visita de nuestro amigo Espi Airín a Escocia. Hemos dejado Aberdeen, nos vamos a enseñarle la ciudad de Glasgow. Y en Glasgow vamos a hacer bastantes actividades, algunas más comunes, más turísticas, y otras no tanto, y más tenebrosas y más oscuras. Pero... Nuestra amiga Erin solo tenía en su mente una misión. ¿qué era? Tomarse una cerveza. ¿Lo conseguirá? Lo iréis viendo en el episodio. Bienvenido. Bueno, buenos días familia, segundo día de viaje, vamos de camino para Glasgow. Alejandra va por aquí escondida. Y ya iremos contando por dónde va el viaje. Venga, saludico. Besito. Bueno familia, ¿dónde hemos llegado? A Glasgow. A Glasgow. Estamos en Glasgow. En Glasgow. Bienvenidos a Glasgow. Let's go, hello, Let's go. let's go. Pues bueno, la primera actividad que hicimos conforme llegamos a Glasgow fue comer en un cementerio. ¿Eso cómo es? Eso en España, en vuestros países, lo veo complicado. Pero aquí en Escocia algo bastante común, ¿eh? Muy normal. La gente va a almorzar, a desayunar, a leer un libro, a pasear perros, a sentarse, a relajarse. Vamos, que yo lo he hecho mucho. Va con los niños. Me acuerdo yo que una vez a mi hija le decía: Alejandra, ten cuidado, no corra encima de las tumbas. Cementerio es como si fuera un parque normal. Parque, exactamente. Eso. Aquí es impensable. Es muy normal que... El Ramsholm Cemetery en Merchant City está rodeado hoy por edificios universitarios. Jóvenes y no tan jóvenes se sientan en su hierba, comen y charlan como si fuera un parque. Edward. Con el bocata en el cementerio. El bocata en el cementerio. Las esculturas funerarias son testigos del auge de Glasgow, pero también de su pecado original. Gran parte de la riqueza provenía del tabaco, el azúcar y el algodón, todo ligado a la esclavitud atlántica. Un cementerio que es aula, museo y espejo incómodo de un pasado que aún respira. Pues nada, aquí estamos de visita en un cementerio, como siempre. Acabamos de comer aquí en el cementerio y vamos a darnos una vueltecita por Glasgow, una ciudad llena de crímenes y cosas muy oscuritas. Ya vamos hablando. Ingram Street es una de las avenidas más elegantes de Glasgow. Su edificio georgiano recuerda la época de los Tobacco Lords, mercaderes que amasaron fortunas colosales en el siglo XVIII. Se distinguían por trajes de colores chillones y bastones enjollados. Eran tan ricos que paseaban por la ciudad en procesión como nobles en república mercantil. La Virgen, vamos a pillar aquí, Marilyn. Pero su prosperidad tenía un origen brutal. Esclavos africanos trabajando en plantaciones de tabaco en Virginia y el Caribe. Hoy, los escaparates modernos esconden la memoria de un comercio basado en cadenas y látigos. Pues una de las primeras actividades que quisimos hacer en Glasgow con Espi Airín es un free tour. ¿Qué es un free tour? Pues un free tour son varias personas que te dan tour gratis, en teoría, porque realmente gratis no es, porque ellos ganan de la voluntad que tú le des. ¿Y cuánto dinero tiene que dar? Pues todo eso depende si te gusta más o te gusta menos, si el guía aplica bien o no, o depende cómo tú te has sentido durante el tour. Eso influye mucho, hace que la ciudad te guste más o te guste menos, porque a nosotros nos ha pasado en otros países cuando hemos ido. Sí, nosotros normalmente contratamos free tour en las ciudades que no conocemos. Glasgow obviamente lo conocíamos, pero queríamos que Espi Airín experimentara lo que es un free tour de primera mano. Y como dice Elizabeth, te cambia mucho la experiencia de una visita a una ciudad, el free tour, porque te lo explica de otra manera o te lo hunde de otra manera. Exactamente, hay alguna gente que te mete la historia y que tú lo estás viviendo y te absorbe. Exactamente. Y otra gente pues que se queda cortita. Hay días que tienen más días. ¿Cómo acabó este free tour? Ya os lo contaremos luego.
En George Square confluyen orgullo e ira. Estatuas de James Watt y Sir Walter Scott celebran la Ilustración y el Romanticismo. El ayuntamiento domina con su fachada victoriana, pero en 1919 la plaza fue campo de batalla social. Miles de trabajadores del acero se manifestaron reclamando 40 horas semanales. El gobierno temió una revolución bolchevique. Envió tropas, desplegó tanques y policía a caballo. La imagen de la plaza tomada por el ejército quedó en la memoria como el Red Clydeside. Hoy, turistas toman fotos entre flores, pero la plaza guarda la cicatriz de un Glasgow dividido entre progreso y desigualdad. La Central Station de Glasgow, inaugurada en 1879, no es solo una estación, es un palacio de hierro y cristal que respira la grandeza industrial de la ciudad. Su gran vestíbulo, coronado por la famosa Central Hotel, fue durante décadas la puerta de entrada a la segunda ciudad del Imperio Británico. Miles de migrantes pasaron bajo sus techos rumbo a América, mientras soldados partían hacia las guerras mundiales con billetes de ida y muchas veces sin regreso. Hoy, los visitantes pueden recorrer sus túneles subterráneos en tours, que revelan otra cara, pasadizos oscuros, viejos andenes abandonados y ecos de un pasado donde la estación fue refugio de vagabundos, contrabandistas y fantasmas de los que nunca volvieron. A solo unos pasos se abre Buchanan Street, la arteria comercial más elegante de Glasgow. Entre escaparates de lujo, edificios victorianos y músicos callejeros, late el orgullo burgués de la ciudad. Trazada en el siglo XVIII, pronto se convirtió en símbolo del poder económico de Glasgow, con mansiones de comerciantes del tabaco y magnates de la industria. Pero su brillo siempre tuvo sombras. Bajo la riqueza de sus mercaderes se ocultaba la sangre del comercio esclavista y la explotación de miles de trabajadores en los astilleros y fábricas. Hoy Central Station y Buchanan Street son emblemas del Glasgow moderno, pero también el recordatorio de un pasado donde progreso y oscuridad caminaban juntos. Entre trenes que rugen y escaparates iluminados, la ciudad sigue contando historias de ambición, partida y regreso, de esperanza y de pérdida. Pues durante el tour no tuvimos la ocasión de visitar Willow Tea Room por dentro, lo vimos solo por fuera, pero como era un sitio muy especial para Elizabeth, sí, volvimos a Glasgow un par de semanas más tarde y sí visitamos el Willow Tea Rooms. ¿Qué te pareció? Pues la verdad que me impresionó, me gustó mucho y encima me enteré luego de la realidad de Willow Tea Rooms. En 1903, Charles Rennie Mackintosh diseñó las Willow Tea Rooms. Sus sillas geométricas y vidrieras etéreas rompían con lo establecido. Las tea rooms fueron más que salones, fueron espacios de libertad femenina. Allí podían reunirse sin acompañantes masculinos, algo inusual en su época. Mackintosh murió pobre y olvidado en 1928, pero su legado marcó el diseño mundial. Hoy, las Willow Tea Rooms son peregrinaje de arquitectos y amantes del arte. Pues nada. ¿Qué es lo que acabas de descubrir? Estamos aquí en Willow Tea Rooms, que tenía muchas ganas de estar aquí. Y me sorprendió porque buscando sobre el tema de Willow Tea Room creíamos que era Mackintosh. ¿Mackintosh? Sí. Aquí empieza nuevo. Bueno, ¿qué es lo que has descubierto? Fue descubierto que yo creía que Mackintosh era el que había abierto Willow Tea Room, resulta que no, que era Catherine Castro, Kate para los amigos, que era una comerciante de té y había pensado con su hija, aquí en Glasgow, que por qué no habría alguna testería que no hubiera alcohol y así podía venir en aquella época las mujeres solas sin compañía de hombres. Mackintosh lo que hizo realmente fue la decoración, no creó este local. Bonita está. Bonito, sí, mira qué silla. La silla es una pasada, mira las lámparas. El sitio es precioso, es precioso, pero la que tuvo la idea fue Catherine Castro. ¿Vamos a probar el té? Sí, Dios. La Gallery of Modern Art, Goma, fue mansión de un comerciante enriquecido con esclavos. Hoy, transformada en museo público,
Expone obras que critican las desigualdades, un giro irónico, el lujo colonial reconvertido en espacio democrático. En la puerta, la estatua del duque de Wellington siempre lleva un cono de tráfico en la cabeza. El gesto se convirtió en símbolo de Glasgow, desafiante, sarcástico y rebelde. Y en paredes cercanas, murales gigantes cubren edificios enteros. Obreros, santos modernos, animales colosales. Es arte urbano convertido en orgullo ciudadano. Glasgow es capaz de reírse de su pasado y reinventarse con color. Yo no digo nada, pero ¿habéis visto la carita de Airín? Esa carita que me ha puesto, pues le duró un rato, le duró la carita un rato. Pollete que veía. Pollete que se sentaba. Madre mía, le costaron. ¿Y eso que era el segundo día? Segundo día. ¿Lo conseguirá? ¿Conseguirá Airín su objetivo? Seguid con nosotros. Bueno, el tour acaba ya justo delante de la catedral de Glasgow y, hombre, y hubo opiniones encontradas acerca del resultado del tour. Desgraciadamente sí. Nosotros conocemos Glasgow, conocemos la historia. Hemos hecho muchos tours. Y estuvo un poquito rápido. Hombre, también entendemos que las distancias que recorría el tour eran muchas. sí, pero tampoco explicaba, no sé. Personalmente a mí no me gustó. Podía haber estado mejorcito. La catedral de Glasgow, también llamada de San Mungo, se alza majestuosa al norte de la ciudad, en un enclave donde mito e historia se entrelazan. Construida principalmente entre los siglos XIII y XV, es uno de los pocos templos medievales de Escocia que sobrevivió intacto a la Reforma Protestante, cuando tantas iglesias fueron saqueadas o destruidas. Su piedra oscura, su bóveda gótica y su vidriera moderna transmiten una atmósfera solemne, casi sepulcral. Bajo su suelo se encuentra la cripta de San Mungo, patrón de Glasgow, cuya tumba atrae peregrinos desde hace más de 1500 años. San Mungo, también conocido como Kentigern, fue un misionero del siglo VI que, según la tradición, fundó la ciudad junto al río Clyde. A él se atribuyen milagros que hoy forman parte del escudo de Glasgow. El pájaro que nunca cantó, el árbol que nunca se apagó, el pez con el anillo y la campana que siempre suena. Cada símbolo encierra una leyenda de perdón, redención y poder espiritual. Pero el aura de santidad convive con sombras. La cripta, fría y laberíntica, ha inspirado durante siglos historias de apariciones y presencias inexplicables. Algunos visitantes aseguran escuchar ecos de cánticos antiguos o pasos invisibles entre los pilares. La catedral de Glasgow no es solo un lugar de fe, es el corazón oscuro de la ciudad, donde reposan sus orígenes. Allí, en el sepulcro de San Mungo, se entrecruzan el mito celta, la tradición cristiana y la memoria de un pueblo que levantó su identidad sobre milagros y piedra. Si os está gustando, suscribiros, darle like, comentar algo. Y por cierto, aquí os vamos a dejar nuestra nueva web. Aquí sale, aquí. Y en ella tenemos una lista de afiliados para que ayudéis un poquito al canal. Hay agencias de viajes, hay seguros, cursos para que aprendáis inglés y cuando vengáis aquí os cueste menos trabajito. No os va a salir más caro, de hecho algunos tienen descuento para vosotros y así ayudáis al canal. Y por cierto, si queréis invitarnos a un cafelito, también hay un enlace. Bueno, ¿cómo va gustando Glasgow de momento? Bueno chicos, ¿qué tal os está gustando Glasgow? ¡Qué bonito es esto! Es una maravilla. No, es Mucha cierto. grandeza. Es verdad, es verdad. La verdad es que es muy interesante bonito. la ciudad. Muy Sí. cosmopolita. Pues nada, vamos a ver un poquito la necrópolis ahora, ¿no? Sí, Venga, ahora vamos a nos la vamos con los muertos. Merece la pena visitarla una vez en la vida y disfrutar de sus calles, su gente, sus pubs. Los pubs. Que no me tomo ni una cerveza, que me toma un sándwich. Y que llevo sin Esa comer parte no la desde metas, ayer, no por la favor. metas. Bueno, esta mañana, pero yo necesito tomarme algo, hijo. Aquí. Entiéndelo. ella necesita la cerveza. Claro, una cervecita. Luego ya cuando El
la colina que se alza junto a la Catedral de Glasgow se extiende uno de los cementerios más impresionantes y sobrecogedores de Europa, la Necrópolis de Glasgow. Inaugurada en 1833 como un cementerio victoriano inspirado en el Père Lachaise de París, pronto se convirtió en un símbolo del poder y las contradicciones de la ciudad. Más de 50.000 almas descansan en sus laderas, aunque apenas unas 3.500 lápidas llevan nombres. Industriales, filántropos, artistas, soldados y anónimos comparten espacio en un paisaje de mausoleos, obeliscos y esculturas góticas que dominan las ciudades de lo alto. Sus avenidas arboladas fueron concebidas como un jardín de los muertos, un lugar de paseo tanto como de memoria, en plena época victoriana en la que la muerte se rodeaba de rituales y grandiosidad. En la cima de la colina se erige la estatua de John Knox, reformador protestante, vigilando eternamente la ciudad. Una ironía oscura. Knox descansa en Edimburgo bajo el aparcamiento de St. Giles, pero su figura domina la necrópolis como recordatorio del poder de la reforma sobre Escocia. Entre los monumentos también se encuentran tumbas marcadas por el dolor, niños víctimas de epidemias, familias enteras quebradas por la pobreza o inmigrantes que dejaron todo atrás para morir en la ciudad del acero y el carbón. La necrópolis no es solo un cementerio, es un espejo de Glasgow, con su gloria industrial y su miseria humana. Pasear entre su escultura al atardecer es sentir cómo la ciudad se desnuda. El triunfo, la fe, la vanidad y sobre todo, la certeza de que todo poder acaba convertido en piedra y silencio. El día acaba en el Tollbooth Bar y en el local Avant-Garde, donde la música en vivo llena de vida las piedras antiguas. En Glasgow, el pasado más oscuro convive con la risa y la cerveza. Es una ciudad que nunca olvida, pero que siempre canta. Pues nada, si te ha gustado, suscríbete, dale a la campanita, Al like, dale a like, mucho like. comenta. Comenta. Nos vemos en el próximo episodio. ¿Dónde? En Dina Befía, las cosas oscuras en español. Bye. Bye. Hasta luego. Buenos días, señores. Estamos en Dean Village, en Edimburgo. Sí. Hola. Otro driver. Qué pasada, qué cosa más bonita. Qué bonito, de verdad. Mira. Yo estoy flipando, de verdad, me parece una ciudad espectacular. Espectacular. No tengo casi nombre para... Mires por donde describirlo. mires, todo Todo es es bonito. una maravilla. Todo llama la atención. Además, un sitio de colores. Hay una joven que fue obligada a casarse con un hombre muy mayor. Hoy ese hombre la abandona y va a quedar en la calle, sin un lugar de ir. Se ve la ciudad. Y Sí, si se me ve oscuro, se me ve menos arroba. Hola. Adiós. Probando. 1, 2, pollito inglés. 1, 2, 3, pollito inglés. 1, 2, 3, pollito inglés. Hola, Irín. Hola, Irín, lo que ha hecho la Irín. Hola, Irín. Madre mía. Hola, Irín. Qué barbaridad lo que ha hecho. ¿Qué te gusta? Si os ha gustado, ¿Te ha gustado? Ya lo he dicho yo.
Sorry, estoy cansada. Ya digo, Lo siento. la dan bahía. Madame Mayo. ¿Qué es lo que era que tiene que decir? Mira lo que que pego yo. Nos vemos en Dina Bifía, la Escocia Jura en español. Vamos a pensar que se va. Ya eso está la charrera. Ay, que a ti se te ha olvidado. Ya, Espérate que me he salido con el pelo. así. De Instagramer, ha salido yo de Instagramer. ¿Dónde estamos? Se me ha olvidado. Madre mía, qué pavo. Hostia, estoy tan engarrotada y a esta gente que se le la cena. Ay.